para hablar de algún tema que ustedes quieran charlar, o si no, vamos a hacer un repaso de electrocardiogramas. Te voy a mostrar más o menos 100 electrocardiogramas y vamos a tratar de identificar cada uno de ellos, por lo menos los diagnósticos electrocardiográficos que se piden para el examen. ¿Sí? Dentro de los cuales seguramente los docentes van a tener un grupo de electros, que van a ser, calculo yo que cada uno va a tener unos 15 o 20, de los cuales les va a mostrar por lo menos 5, y deben identificar por lo menos 4, hacer diagnóstico electrocardiográfico. Bueno, eso con respecto del examen. Probablemente no tengan examen escrito, sea todo oral. Así que, bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. El tema de hoy fundamentalmente habla acerca de las complicaciones del infarto agudo de miocardio. ¿Alguien me puede decir por definición qué es el infarto agudo de miocardio? Es la necrosis isquémica del tejido miocárdico. Bueno, no se escuchó casi nada, pero dijo necrosis. Si el infarto vendría a ser una necrosis. En el caso... Necrosis isquémica. Sí, necrosis. Es una necrosis de origen isquémico en este caso. ¿Sí? Es una necrosis. ¿Sí? Desde el punto de vista... Eso es un concepto anatomopatológico, ¿no? Y el concepto clínico de infarto, ¿qué me podrían decir? ¿Cuándo ustedes hacen diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Dicen, vos tenés una necrosis isquémica de una porción del músculo cardíaco irrigado por una arteria coronaria, ¿así le decimos? Sería una oclusión total. Una oclusión total de una coronaria que me hace con que ocurra una isquemia subepicárdica. Subepicárdica. El diagnóstico de infarto se hace de 3 factores. La clínica, el electrocardiograma y las enzimas. Si tenemos 2 de 3, presentan un infarto. ¿Quién fue ese que me dijo así, parece un militar, que estuvo de 10? Entonces, yo, doctor, Arce. No hay problema. Pero bien, o sea que para el diagnóstico de infarto debemos tener 3 elementos, analizar 3 elementos clínicos, 3 elementos, digamos, uno clínico, uno electrocardiográfico y uno enzimático, ¿no? Con 2 de 3 hacemos diagnóstico. Bueno, entonces, el clínico es el dolor tipo anginoso, dolor torácico opresivo, con todas las características que ustedes conocen. La onda Q en el electrocardiograma, que últimamente se está cambiando por el supradesnivel del ST, ¿sí? Que desde el punto de vista estrictamente clínico y docente y académico no es una necrosis, ¿sí? Y la movilización de enzimas, ¿no? De enzimas que hablan de que una parte del miocardio se necrosó, ¿no? Troponina, CPK, CPKMB o mioglobina, ¿sí? De todas formas, también hay causas de elevación de la CPK que no son isquemia miocárdica, hay causas de elevación de la mioglobina que no son isquemia miocárdica, y hay causas de elevación de la troponina que no son del miocardio. Así que también eso hay que pensar al momento de analizar cuando quedan en la frontera, digamos, los diagnósticos, ¿no? Eso es el infarto agudo de miocardio, así que tenemos que tener la onda Q, tenemos que tener el movimiento enzimático, y o por lo menos la curva enzimática, que es lo que realmente se exige, y la parte clínica. ¿Y a qué le llamamos síndromes coronarios agudos? Porque en realidad, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, nosotros lo que queremos decir, o ponemos en una bolsa grande
todas las manifestaciones clínicas en una persona que nos hacen sospechar que hay un problema coronario que está inestable y que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces les ponemos ahí. ¿Y cómo podemos sospechar en base al cuadro clínico, a los antecedentes? ¿Cómo podemos sospechar cómo va a evolucionar? Y bueno, síndrome coronario agudo, dolor torácico que aparece de características, dolor torácico característico que evoca la probabilidad de ser, la posibilidad de ser coronario, y con factores de riesgo o con antecedentes de enfermedad coronaria, en el cual yo le hago un electrocardiograma y el electrocardiograma puede no tener cambios o puede tener supradesnivel del ST. Si tiene supradesnivel del ST, yo ya le oriento directamente a lo que se llama síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y tiene que ser supradesnivel de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas o en dos derivaciones que miren a la misma cara. Es decir, contigua sería B2 y B3 como mínimo, o derivaciones que miran a la misma cara de 2, de 3, o de 3 y ABS, o de 2 y ABS. ¿No? Miran a la misma cara, están mirando a la misma cara. Entonces, yo digo, tiene un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, en más del 90% de las veces evoluciona hacia una onda Q, KLST, evoluciona a una onda Q, invierte la onda T, y ahí termina con la onda Q, o sea, con una onda de necrosis, como habíamos hablado en la electrocardiografía. Concomitante con eso, comienza, si la persona llega en la primera hora de comenzado el dolor, probablemente las enzimas, es decir, la mioglobina, la CPK y la troponina, estén normal, porque recién después de las 2 horas y media, después de las 3 horas comienzan a subir y hacen una curva, un pico y comienzan a descender después de las 24, 48 horas. Algunas, otras siguen hasta los 7 días, como por ejemplo la troponina, ¿no? Así que, entonces tenía el dolor y la troponina que hace curva, decimos, tuvo un infarto, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hacemos diagnóstico a través de la troponina, después que se elevó la troponina, como después de las 6 horas, ¿no? Entonces ya hacemos diagnóstico retrospectivo del infarto, no hacemos el diagnóstico de cuando está infartando, porque tenemos que ver la curva. Y si no tiene onda Q, entonces decimos que hizo un infarto agudo miocardio sin Q. ¿Por qué? Porque cuando tuvo el dolor no tuvo cambio en el electrocardiograma, o tenía otros cambios que no son el supradesnivel del ST, que puede ser el infradesnivel del ST o la inversión de la onda T. Digamos, todo ese espectro clínico de lo que estuvimos hablando es lo que se llama el síndrome coronario agudo y son una de las manifestaciones, uno de los grupos de manifestaciones de la enfermedad coronaria. ¿Qué otras manifestaciones les parece a ustedes que pueden tener la enfermedad coronaria? ¿Qué otra manifestación clínica pueden tener? ¿Qué les parece a ustedes? Síncope. Sudoración, náusea, vómito. Muerte súbita, insuficiencia cardíaca y, digamos, antes le llamábamos infarto y angina. Pero esas son las manifestaciones que podemos encontrar de la enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, ya hecho este resumen, voy a ver si puedo pasar el... Bueno, esto es un cuentito que yo les traje, pero ya hablamos de todo esto. Esta es la primera parte, ustedes seguramente hablaron con el doctor Vera, de lo que es el corazón, la irrigación coronaria, qué pasa cuando nacemos, tenemos todas las coronarias limpias, ¿no es cierto? Y con el tiempo comienza a aparecer las placas ateroscleróticas, la placa de colesterol primero, se va obstruyendo, ¿no? Y obviamente, si compramos todos los números de la lotería, seguramente vamos a sacar la lotería. ¿Qué significa? Significa que fumar, no hacer actividad física, fumar, hábito sedentario, la hipertensión arterial, el colesterol, y ahí, bueno, síndrome metabólico, todo forma parte de lo que va a hacer que
comienza a aparecer la plaquita aterosclerótica, y a partir de ahí, ¿no? Fíjense ustedes, en algún momento hace el accidente de placa, se tapa la coronaria y se infarta, ¿no es cierto? Esto es un cuentito como para ilustrar, y se produce el infarto agudo del miocardio. Bueno, consecuencia del infarto pueden aparecer una serie de cosas. Y este es el tema de los que vamos a hablar hoy, digamos, fundamentalmente las complicaciones. Y dentro de las complicaciones vamos a hablar de las complicaciones inmediatas, o fundamentalmente las complicaciones eléctricas, y después vamos a hablar del resto de las complicaciones. Fíjense ustedes, taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y algunos bloqueos, ¿no? Estos, algunos infartos que son más chicos, permiten otro tipo de condición de vida post-infarto agudo de miocardio, ¿no? Obviamente que conocemos la historia natural de esto, hoy día conocemos bien la historia natural, conocemos los factores de riesgo, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar las conductas no saludables y tratar de los factores de riesgo, los modificables, modificarlos, y algunos que no se pueden modificar, tratar la hipertensión, tratar el colesterol, la edad no se puede modificar, bueno, el sexo por ahí sí se puede modificar, pero no sé hasta dónde influiría en esto. De todas formas, ya sabemos que tenemos que hacer prevención en todas estas cosas para que no llegue al infarto. Fíjense ustedes que esto, habíamos hablado que la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? Bueno, fíjense, esto es como se hablaba antes, angina, digamos las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Angina estable, angina inestable, infarto no Q, infarto con Q. Y de todas formas sigue teniendo alguna vigencia esto. Actualmente hablamos de síndromes coronarios. Los síndromes coronarios sin ST serían el infarto sin Q y la angina inestable. Serían síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Y el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST es el que evoluciona más del 80% de la veces hacia una onda Q. De todas formas, estos dos, los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, hay un 20% de ellos que en la internación, que durante la internación en la unidad coronaria evolucionan hacia una onda Q. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con esto. Bueno, clasificación de los síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, con elevación del ST. ¿Sí? Estos son los que habitualmente evolucionan durante la internación y en poco tiempo hacia una onda Q. El síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, es el que nosotros, la mayoría de las veces, ¿sí?, podemos intervenir para reperfundir la arteria responsable del infarto. ¿Sí? Podemos intervenir. ¿Y cómo podemos intervenir en agudo? Con una fibrinolisis o con angioplastía de rescate o angioplastía primaria, digamos, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero la estrategia terapéutica en este paciente y el objetivo de reperfusión, ¿sí?, es una estrategia de reperfusión. Por supuesto que para llegar a esto hay otros 4 o 5 pasos previos que también se deben hacer, que ahora vamos a repasar rápidamente, ¿sí?, antes de hablar del tema de hoy, rápido. El tema de hoy, vamos a ver si podemos terminar, yo creo que sí. Acá hay un casito clínico que a veces se nos presenta, digamos, en los exámenes, o se nos presentan más o menos parecido en la vida diaria, ¿no? Un caso clínico, un paciente de 65 años que consulta después de comer, siente como distensión epigástrica, eructos, digamos como una indigestión, ¿no? Cuadro que inició el día de hoy a las 7 a.m., consiste en indigestión, consistente en indigestión, lo cual describe como una opresión torácica, bueno, cambia en la región sifoidea, ¿no? O sea que el epigastrio sería, ¿no? La cual mejora cuando eructa,
tomó 2 cucharadas de milanta, eso es lo que habitualmente hacen las personas en la mañana, sin lograr mejoría de los síntomas. Asiste al trabajo donde se siente cansado, ahí apareció algo que seguramente no tenía, y nota una dificultad para respirar, y encima sube escaleras a un segundo piso, imagínense ustedes, pero él interpretaba que estaba una indigestión. La sensación de indigestión, ¿no?, empeoró hacia las 9, o sea, 2 horas después de la mañana, posterior a la discusión, peleó encima con el jefe, parece, ¿no?, haciéndose más intenso el dolor hasta llevarse la mano a la región esternal, ¿no?, irradiándose a la espalda, asociado a náusea, sudoración, mareo, por lo cual es traído al servicio de urgencia. ¿Alguien me puede hacer una interpretación del dolor fundamentalmente y cómo diferenciamos clínicamente los tipos de dolores? Fíjense ustedes, aparece un dolor en reposo en la región epigástrica, ¿no? Empeoró cuando subió, por supuesto, cuando subió la escalera y cuando tuvo una sensación cuando tuvo un estrés psicológico, empeoró el dolor y se hizo mucho más intenso, ahí sí llegó a la mano al esternón, y el dolor fíjense, hasta llevarse la mano y se irradia la espalda. Este elemento clínico nos debe hacer sospechar en que puede ser un dolor de origen coronario o puede ser un dolor de origen de un síndrome coronario o de un síndrome aórtico agudo, digamos, ¿no?, fundamentalmente la disección. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso en este paciente? 65 años, ¿no? Tomar un electro, medir las enzimas cardíacas, determinar antecedentes, realizar examen físico y una revisión por sistema. Esta persona visto así, lo primero que tendríamos que hacer, darle una aspirina y hacer un electrocardiograma, ¿no?, de 12 derivaciones. Un estudio físico, está lúcido, obeso, diaforético, 90 por minuto, 170-100, 170-100 de tensión arterial, frecuencia respiratoria 17, ¿no?, temperatura 37 grados centígrados, pulso de intensidad disminuida, y se palpan algunas trayectorias. Cabeza y cuello, sin ingurgitación yugular, hasta 25 grados, no se palpan masas ni adenopatía, no tiene ingurgitación yugular, esto es clave, acuérdense ustedes que uno de los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación, no se encuentran alteraciones en el torrino laringológica, ¿no?, el tórax expansión simétrica, ¿no?, resonante a la percusión, murmullo vesicular conservado, el corazón choque de la punta en la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, como que está agrandado, ¿no? No se palpan frémito ni la ocultación es normal. Labelo globuloso, blando, depresible, no dolor a la palpación superficial ni profunda, hígado 2 centímetros por debajo del borde costal, no esplenomegalia, no masas, no cicatriz quirúrgica de un antiguo hipocondrio derecho, es una colecistectomía seguramente. Génito urinario sin alteraciones, y no tiene edema en las extremidades, y llenado capilar tiene 3 segundos, ¿no? La parte neurológica sin alteraciones. Ya vimos todo esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Seguimos con el siguiente paso, y el electrocardiograma es lo que debemos hacer con estos pacientes. Los diagnósticos diferenciales de los dolores, del dolor torácico, ¿no? Puede ser una crisis de pánico, puede ser síndrome de Tietze, en los cuales el dolor es un dolor óseo, puede ser una neumonía. La neumonía tiene algunas características particulares del dolor, que empeora con la inspiración o con la tos, tiene además, se le agrega fiebre, no solo el dolor, sino que el dolor en puntada, que corta la respiración, se le agrega fiebre, puede tener tos y catarro, ¿no? Y después tenemos el ANGOR, ¿no? Todas las variedades, digamos, de ANGOR, angina de Prinzmetaln, angina inestable, infarto agudo del miocardio, colapso valvular que suele dar dolor, la disección de aorta, la pericarditis y el dolor pleurítico son, digamos, el dolor pleurítico o el dolor pericardítico se denominan dolores serocíticos, digamos, que son los que empeoran con algún movimiento. Y después, por supuesto, la úlcera o las patologías abdominales que pueden dar dolor en la región epigástrica, ¿no?
Bueno, y acá vamos a comenzar a entrar ya con el tema que nos toca, digamos. Le hacemos un electrocardiograma y de ahí puede tener alteraciones electrocardiográficas en diferentes lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tiene supradesnivel del ST en la derivación, esto es de 3 IABF seguramente, ¿no? De 3 IABF, tiene supradesnivel del ST en de 3 IABF, ¿no? Elevación del ST, ¿no? En de 2 de 3 IABF, y puede tener a veces infradesnivel del ST en las derivaciones que le ven en el frente, pero esto es lo que tenemos que tener presente, el supradesnivel del ST, porque son los cambios directos. Y uno decía, ¿por qué produce isquemia subendocárdica? O subepicárdica, ¿quién fue el que dijo eso? Isquemia subepicárdica. Yo, profe. Fogasa. ¿Quién dijo Fogasa. eso? Basa. Fogasa. Fogasa, isquemia subepicárdica. Bueno, en realidad, la isquemia, la manifestación inicial de todos los eventos isquémicos son subendocárdicos, no subepicárdicos. Acordate cómo se irriga el miocardio. Va de epicardio de subepicardio a subendocardio, ¿no es cierto? Va de las coronarias, están por afuera del corazón y de ahí van a ser. Entonces, si hay un problema en una de las coronarias, se manifiesta más adentro, en el subendocardio que en el subepicardio. ¿Está? Es al revés de la inervación. También, bueno. Entonces, si en la cara inferior, si tiene cambio de 2 de 3 IABF en la cara inferior, ¿no? En la cara lateral sería de 1 a BL, B5 y B6, ¿no? De 1 a BL, B5, B6. Y en la cara anterior sería B2 y B3. Por ahí B1, B2, y en la cara inferior estamos hablando de inferodorsal o con compromiso del ventrículo derecho, ¿no? Bueno, el tratamiento, esto ustedes ya habrán visto varias veces, ¿no? Calmar el dolor, sería morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, y esto es todo lo que vamos a pasar rápido, porque ustedes ya deben manejar muy bien. Y, bueno, después, por supuesto, el diagnóstico de infarto con supradesnivel del ST, ¿no? El infarto de cara inferior, dijimos, de 2, de 3 IABF, y puede tener cambios especulares a veces, ¿no? En las precordiales. De la cara inferior, esto es de 2, de 3 IABF, perdón, de 2, de 3 IABF, y fíjense ustedes que tiene cambios, algunos tienen cambios especulares, y fíjense ustedes, miran, B1, B2 y B3 tienen infradesnivel del ST. A esto, si ustedes le ponen un espejito, eso que tienen las mujeres, acá arriba miran y se ve exactamente como un supradesnivel del ST. Entonces se llaman cambios especulares en la cara anterior. Cuando tienen estos cambios de 2, de 3, ABF y tienen cambios especulares, habitualmente nosotros solemos rápidamente ir a hacer la derivación B7, B8 y B9. ¿Y qué vamos a ver B7, B8 y B9? Veríamos si tiene infarto dorsal, supradesnivel del ST. ¿Estamos ahí? Bueno, el de la cara anterior, ¿no? Infarto de cara anterior, tiene cambios. Fíjense ustedes, B2, B3 y B4, bueno, hasta B5, anterior extenso. ¿Sí? Siempre son de 2 derivaciones contiguas o 2 derivaciones que miren a la misma cara, ¿no? Puede ser de 3 IABF, están mirando a la misma cara, o de 2 de 3 IABF. Estos son contiguos, pero estos no son contiguos, pero miran a la misma cara. ¿Sí? De cara anterior, infarto de cara lateral, de 1, 2, 3, RL, 17, 1 y ABL. ¿Y qué otras derivaciones mira la cara lateral? De 5, de 6, ¿no? De 4, de 5, de 6. ¿Ah? Infarto de cara lateral. ¿Se nota bien? Seguramente vamos a ir mirando, cuando repasemos electro, todas estas imágenes de nuevo, pero para recordarles siempre es bueno, cuanto más electrocardiogramas ven, más probablemente entiendan más fácil y se recuerden más fácil y aprendan más, que es lo más importante, no solo que se recuerden. Bueno, en todo paciente que tiene síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, el objetivo terapéutico de reperfusión, ¿no? Y para eso hacemos un protocolo de fibrinolisis y de trombolisis fundamentalmente si el tiempo puerta-balón está
por arriba de 90 minutos, ¿sí? Entonces podemos llegar a reperfundir, a destapar la arteria y reperfundir el miocardio, ¿no? Dolor precordial más supra del nivel del ST o bloqueo de rama izquierda en los primeros 10 minutos, signo vital de oxígeno. Si desatura, si la saturación es por debajo del 92%, la vía, extracción de sangre, laboratorio, nitroglicerina, segundos 10 minutos, determinación, ¿no?, de la indicación o contraindicación para trombolisis, ¿no? Tratamiento avanzado del cuadro anginoso, ya, para eso ya le hicimos todo lo anterior. La morfina tal vez no, pero la nitroglicerina, el oxígeno, la aspirina, ¿sí? Y los terceros 10 minutos, comienzo de la trombolisis. Y dentro de los primeros 30 minutos tienen que estar con el fibrinolítico, si no tiene contraindicación. Bueno, el fibrinolítico más utilizado por ahora es la streptokinasa, 1.500.000 pasar una hora, o el TPA, que puede ser esto, ¿no? TPA en infartos extensos, en personas de menos de 65 y menos de 4 horas, normalmente se usa 0,9 miligramos por kilo, y la dosis máxima 90 miligramos, 15 miligramos en bolo, bueno, esto es lo que, las dosis que se utilizan. Cuando se utilizan fibrinolíticos tromboespecíficos como el TPA, por ejemplo, hay que utilizar heparina en forma simultánea. Cuando se utilizan fibrinolíticos no tromboespecíficos como la streptokinasa, no está indicada la heparina. O se puede utilizar resteplases igual, ¿sí? Bueno, rápido, las contraindicaciones entonces de la trombolisis, estos seguramente ustedes ya lo han visto. Si quieren repasar, después repasamos y repasamos por qué. Esto es un resumen y vamos a comenzar. ¿Qué se ve acá? A ver. ¿Qué estamos viendo ahí? Fíjense usted, esta paciente ingresa a esta hora, fíjense usted, tiene supradesnivel del ST, el D2, acá se ve bien, D3 se ve perfectamente bien, ABF se ve perfectamente bien, y tiene también cambio en ABL y D1, que son derivaciones espirulares, ¿no? Fíjese, se le pasa a streptokinasa y ¿qué es lo que comienza a pasar? Comienza a caer el ST. Comienza a disminuir el ST cuando se está pasando la streptokinasa. Y después que se pasó la streptokinasa, fíjese usted, cayó todo el ST, pero rápidamente hizo una onda Q, invirtió la onda T. ¿Ven? ¿Se nota bien? Esta es la evolución de un infarto. Esto es rápido. Si hubiera sido sin streptokinasa, pasa mucho más de 4 horas. ¿Está? Vamos a comenzar con el tema de hoy. Complicaciones del infarto agudo de miocardio. Ustedes vieron ya a esta altura todos los síndromes coronarios, sin ST, con ST, LIAMNO-Q, la angina inestable de bajo riesgo, de riesgo intermedio y riesgo alto, el infarto no Q y el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST sería el Q. Esto es un resumen de lo que puede pasar durante la evolución, sobre todo durante la evolución desde que comienza con el dolor, ¿sí?, hasta que se puede ir de alta, digamos, dentro de la unidad coronaria. Tenemos dos grandes grupos de complicaciones, las complicaciones eléctricas y las complicaciones mecánicas. Le puse las eléctricas primero porque son las que fundamentalmente forman parte de las causas más frecuentes de muerte, digamos, y lo que justifica las conductas que nosotros tenemos que tomar durante el manejo de un paciente que tiene dolor torácico, por ejemplo, el pacientito que vimos al comienzo, 65 años, comienza con ese dolor. Una vez que consulta y nosotros tenemos la sospecha de que puede ser un síndrome, que si esto es un evento coronario, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, además de todo lo que habíamos dicho que tenemos que hacer antes de todo eso, monitoreo electrocardiográfico y electrocardiograma. Nitroglicerina y aspirina, eso en los primeros 5 minutos. ¿Por qué? Porque estos pacientes se mueren en cualquier momento y la causa más frecuente de muerte son estas arritmias.
Y estas arritmias nosotros podemos ver en el monitor. Si cuando le colocamos el monitor electrocardiográfico vemos transístoles ventriculares y tenemos que estar alerta y de acuerdo a qué tipo de transístoles ventriculares, ¿se acuerdan que habían algunas que eran peores que otras? Bueno, transístoles polifocales, con intervalo de acoplamiento rápido, es decir, sobre la onda T, ¿sí? O si tiene salva de tripleta o TV no sostenida, en este contexto del dolor torácico, esas arritmias son premonitorias de algo peor. Entonces, y si no colocamos el monitor, no vamos a ver. Y si no vemos, el paciente está hablando con nosotros y ¡pum!, se cae muerto, ¿no? Por eso es que si le colocamos 10 minutos antes del monitor, vamos a ver las arritmias que estamos preparados para tratarle y a veces hasta tratamos de evitar. Entonces, las complicaciones eléctricas, tenemos las arritmias que pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias. Dentro de las taquiarritmias, las extrasístoles supraventriculares, las extrasístoles ventriculares, la fibrilación, ¿no? la TV y la FB, ¿no? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Las radiarritmias, bueno, bloqueo auriculos ventriculares, bradicardia sinusal y hasta paro sinusal y asistolia, todo el contexto, digamos, de complicaciones eléctricas. Serían las arritmias, taquiarritmias y bradiarritmias. Después tenemos las complicaciones mecánicas. Dentro de las complicaciones mecánicas, todo lo que tenga que ver con una alteración estructural, funcional del músculo cardíaco. Por ejemplo, bueno, insuficiencia cardíaca congestiva, hasta el shock cardiogénico, desde el fallo de bomba, es decir, la congestión pulmonar con disnea, hasta el shock cardiogénico. Pues la ruptura de pared libre, ¿no? Pared libre ventricular, ruptura del tabique, bueno, la ruptura de pared libre del ventrículo que va a producir, bueno, taponamiento cardíaco, shock obstructivo, ¿no? La ruptura del tabique interventricular, una insuficiencia biventricular aguda, la ruptura del músculo papilar. Cuando hablábamos de insuficiencia mitral, en un momento hablábamos de insuficiencia mitral aguda. Y la insuficiencia mitral aguda ocurre por ruptura del músculo papilar o disfunción del músculo papilar y produce un edema agudo del pulmón con corazón chico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Edema agudo del pulmón con corazón, o hasta puede ser un shock cardiogénico también, ¿no? La ruptura del músculo papilar y aparece un soplo sistólico, pansistólico en barra y el edema agudo del pulmón. El soplo no tenía antes. Bueno, disfunción del músculo papilar también produce lo mismo, la ruptura o la disfunción también, bueno, después aneurisma o dilatación de la zona necrosada. Y otras, como por ejemplo, embolias de pulmón, embolia sistémica o las pericarditis. Este es todo el espectro de complicaciones durante el infarto agudo de miocardio, ¿no? Podemos tener, de acuerdo, si queremos clasificar de acuerdo a la naturaleza, los vasos sanguíneos. Esto es una complicación que no habíamos hablado, ¿no? Persistencia de la oclusión, ¿no? Presencia, y esto va a depender de que tenga o no circulación colateral, ¿sí? De acuerdo a la jerarquía del vaso y si tiene estenosis residual. Bueno, a esto, esta es una de las complicaciones, se llama angina posinfarto, ¿no? Si sigue el problema coronario. Después, si hay un problema en el miocardio contráctil, bueno, fallo de bomba, distensión, ruptura, pericarditis, trombosis intracavitaria, y después los que son de naturaleza del miocardio bien diferenciados, que serían los de los trastornos del ritmo. De acuerdo al momento de la presentación, en el debut, fíjense ustedes, en el debut puede debutar con una muerte súbita, eso ya lo dijimos varias veces. Puede tener, bueno, un fallo de bomba agudo, bueno, fundamentalmente el fallo de bomba agudo o la insuficiencia cardíaca aguda descompensada o el edema agudo de pulmón o el shock cardiogénico, esta generalmente suele ser la causa más frecuente, la disfunción del músculo papilar. Y después tenemos también las arritmias, dijimos la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, muerte súbita o arritmia. Puede manifestarse como con un accidente cerebrovascular, ¿no? De cualquier tipo, fundamentalmente isquémico, y después de los fibrolíticos puede ser hemorrágico. Subagudo en la primera semana, durante la primera semana, shock tardío, ruptura miocárdica, disfunción musculopapilar, la pericarditis epistenocárdica,
El reinfarto, bueno, complicación vascular, reinfarto, la reclusión en los pacientes reperfundidos, que se extienda el infarto, ¿no? ¿no? Los trombos intramurales y posteriores embolizaciones sistémicas, ¿no? Y tromboembolismo. Y después tenemos las complicaciones durante la convalescencia, isquemia posinfarto, los falsos aneurismas, la pericarditis inmunológica o el síndrome de Dressler. Es uno de los que por ahí a veces se nos suele escapar porque tenemos que pensarlo de todo un síndrome inmunológico fundamentalmente relacionado al infarto agudo miocardio. Bueno, esto es las complicaciones del infarto, ¿no? Pues se puede reextender, puede tener arritmia en el evento agudo, puede expandirse o puede ser pseudoaneurisma, ruptura del tabique, ¿no? Fallo miocárdico, trombosis intramural con, ¿no? Infarto ventrículo derecho, otra causa es la pericarditis. Vamos a comenzar a hablar y a desarrollar lo que tiene que ver con las arritmias. Por supuesto que los trastornos del ritmo cardíaco representan una de las complicaciones más frecuentes, acuérdense, las complicaciones más frecuentes durante el infarto agudo miocardio son los trastornos del ritmo, que se observan durante las primeras horas del infarto agudo miocardio, siendo algunos de los casos responsables de la muerte. Dijimos que de los que se mueren durante la evolución del infarto, más de la mitad se muere por un evento arrítmico, una TB-FB, una taquicardia ventricular fibrilación auricular. Y esos son los que forman parte del grupo grande de muerte súbita, ¿no? Bueno, muchas veces las arritmias graves con frecuencia mortal aparecen antes de la hospitalización. Bueno, acá está, ¿no? Muerte súbita. Es fundamental que el paciente con infarto esté internado en una unidad coronaria y con monitoreo cardíaco continuo para lograr diagnosticar y tratar precozmente estas arritmias. ¿Queda claro todo esto hasta ahora? ¿Estoy siendo claro con lo que digo? Sí, doctor. Manden preguntas en la cátedra, ¿cómo se llama? En la plataforma, sí. Creo que el miércoles voy a dar yo la charla de repaso de electro y de los temas que ustedes cuestionen o que pregunten. Bueno, entonces, las arritmias, dijimos, lo que puede ocurrir durante las primeras horas puede ser causa de muerte temprana, ¿no? En los pacientes con síndrome coronario agudo, con eventos isquémicos agudos, y por supuesto que es fundamental que estén con un monitoreo electrocardiográfico continuo para identificar tempranamente y tratar. Bueno, esta es una de las arritmias, la bradicardia sinusal, definida como, esto ustedes saben lo que es, lo mismo vamos a repasar, definida como aquella bradiarritmia de origen sinusal, tiene onda P, que precede a los QRS, es positiva de 2 de 3 ABF, ¿sí? Y por supuesto que si es bradicardia, habitualmente tiene que tener menos de 60 latidos por minuto, ¿no? Bueno, ocurre entre el 15 al 35% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, siendo más frecuente en las primeras horas del mismo. Esta bradicardia es habitualmente bien tolerada, esto es importante, hay que monitorear, pero suele ser bien tolerada. En ocasiones se torna sintomática, generalmente cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 50 por minuto, asociada a hipotensión arterial. Isquemia, o a veces tiene, cuando es muy bradicárdico, aparece un ritmo de escape ilioventricular. Acuérdense que el automatismo, ¿no? El cronotropismo del nódulo sinusal es de 60 para arriba. El cronotropismo del nódulo auriculoventricular es de 35, 40 a 50 o 60. Así que si la frecuencia del nódulo sinusal baja por debajo de la frecuencia del nódulo auriculoventricular, a veces aparece un ritmo de la unión, ¿está? Que se llama el escape ilioventricular. En estos casos, el tratamiento de elección es la administración de atropina, 0,5 miligramos endovenoso, hasta 3 a 5 minutos. Bueno, esto hay que mirar ahora, ¿no? De persistir la bradicardia sintomática a pesar de la administración de este fármaco, debe considerar el implante de un marcapaso, ¿no? Por lo general, esta bradiarritmia sintomática no modifica el pronóstico. Es decir, es una arritmia, si se quiere, en el contexto del infarto, sobre todo los infartos de cara inferior, son los
que más producen bradicardia sinusal, ¿sí? Y a veces con escapes ilioventriculares cuando la frecuencia es muy baja. Lástima que no se ve mucho este electro, pero lástima que no se ve bien, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca muy baja y tiene supradesnivel en D3 y ABF, ¿no? Fíjense la frecuencia cardíaca en 55, 56. Este creo que es el mismo, ¿sí? Frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? En contexto de infarto de cara, supradesnivel de cara inferior. ¿Está? 1, 2, 3, RLF. B1, B2, ¿no? Y, o sea que también puede ser inferodorsal. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se nota bien la bradicardia? Bueno, precedido por onda P y la frecuencia es por debajo de 60 por minuto. ¿Se nota? Tratamiento atropina, otra bradicardia. 1, 2, 3, RLF, de 1, 2, 3, 4, de 5, de 6. Fíjense ustedes, esto vendría a ser una tira de ritmo que tiene 1, 2 y 3. Paro sinusal. Bueno, se denomina de esta manera la falla del nódulo sinusal en producir su descarga con consecuente ausencia de activación auricular. O sea, no hay activación auricular. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no debe haber? Y tal vez no hay onda P, si no hay activación auricular. Bueno, cuando el resultado de ello, ¿no? Como resultado de ello, la mayoría de los casos se producen escapes a partir de marcapasos subsidiarios, que pueden ser auriculares, ¿no? O de la unión AB o ventriculares. Siempre que, si hay un paro sinusal, ¿qué es lo que necesariamente tiene que haber para que no se muera? Un escape. Tiene que haber un marcapaso subsidiario que produzca un ritmo de escape. Siempre. Lo mismo con los bloqueos de completo. Acuérdense eso. Estos dos últimos pueden producir disociación auriculoventricular, bueno, con repercusiones hemodinámicas desfavorables. El tratamiento se basa en la administración de atropina y o la colocación de marcapaso transitorio. Es decir, atropina y marcapaso transitorio. ¿Vemos? Bueno, fíjense ustedes, ritmo sinusal y por ahí desaparece una onda P. ¿Vieron? Esto tranquilamente desaparece la onda P. Entonces, episodios de paro sinusal en un contexto de un síndrome isquémico agudo. Fíjense ustedes, este tiene inversión de la onda T en B2, B3, en toda la cara. Y si tiene dolor torácico, a esto lo denominamos síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Este puede evolucionar a un infarto no agudo. Otra de las arritmias, taquicardia sinusal, bueno, se define como aquella arritmia de más de 100, ¿no? Taquiarritmia con más de 100 latidos por minuto, de origen sinusal, se presenta aproximadamente el 30% de los pacientes con infarto. Descartada la insuficiencia cardíaca, eso es lo primero que tenemos que ver. Un paciente que tiene en el contexto de un síndrome, en cualquier contexto clínico, una persona tiene más de 100 por minuto, hay que buscar que no tenga fiebre y que no tenga insuficiencia cardíaca aguda, es decir, descartar eso y que no esté perdiendo, ¿no? Descartar la insuficiencia cardíaca. Los cuadros infecciosos deben tener en cuenta la posibilidad de administrar fármacos beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque la taquicardia sinusal en ese contexto puede empeorar la isquemia y desarrollar otra arritmia que es peor. ¿Está? Bueno, frecuencia cardíaca elevada, taquicardia. Tenemos después otro tipo de arritmia, que son las extrasístoles auriculares, la fibrilación auricular, que ya deben conocer, y el aleteo también forman parte de las complicaciones del infarto. Y el manejo es exactamente igual como cuando hablábamos de la extrasístole auricular, la fibrilación y el aleteo auricular. Después tenemos las arritmias ventriculares, extrasístoles, taquicardia ventricular no sostenida taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Esto es lo que se suele ver. Fíjense ustedes, este paciente ingresa así, con fallo de bomba, cardioversión eléctrica y sale con este electrocardiograma. Fíjense ustedes,
1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, es decir, tiene infradesnivel del ST y está evolucionando un evento isquémico. Trastorno de la conducción, también los bloqueos auriculoventriculares y bloqueo intraventricular, es decir, ¿cuáles son los bloqueos auriculoventriculares? Bloqueo auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado. Puede ocurrir en los infartos de cara inferior, ¿sí? Bloqueo AB, trastorno de conducción intraventricular, pero cuando ocurre el bloqueo AB completo, sobre todo, en el infarto de cara anterior, que es menos frecuente, habla de que el infarto es muy extenso, ¿sí? Es muy extenso y tiene muchas complicaciones mecánicas y tiene una mortalidad muy alta, ¿sí? Indicación de marcapaso transitorio en el contexto del infarto agudo miocardio. Bueno, las historias, sin duda. Bradicardia sintomática, que incluye bradicardia sinusal. Bueno, los bloqueos AB de segundo grado MOVIT 1, ¿sí? Con hipotensión sin respuesta a la atropina. Es decir, este es el tratamiento porque directamente nos damos muchas vueltas en el contexto del infarto, ¿sí? Bloqueo bifascicular. ¿Qué significa bifascicular? Que tenga bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama izquierda, por ejemplo. Queda solo la rama derecha, entonces hubo una indicación. El otro es alternancia del bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. El bloqueo AB, bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, o bloqueo de rama derecha con bloqueo anterior izquierdo, por ejemplo, también durante el contexto de infarto, porque habla de que va a hacer el bloqueo auriculoventricular completo en cualquier momento y tenemos que colocar marcapaso de urgencia. Entonces, tal vez antes lo coloquemos. Bloqueos bifasciculares nuevos o identificados con PR prolongado, ahí está, bloqueo de primer grado. Bloqueo de rama alternante, eso es lo que yo le decía, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que se alterna. Bloqueo de segundo grado MOVIS 2, ¿no? Eso sí es lo único que se dice, pero es recomendable, porque MOVIS 2 significa que una P conduce, o 2 P conducen y 1 no conducen, de acuerdo al grado, ¿sí? Porque a veces si 2 P o 3 ondas P no conducen, por ahí hay un bloqueo de segundo grado, bloqueo de MOVIS 2, pero de alto grado, con síntomas, y ese es indicado. Y bueno, después tenemos otras indicaciones, que son bloqueo completo de rama derecha, con más hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior izquierdo, nuevo o indeterminado. Bloqueo de rama derecha con PR largo, es decir, bloqueo de rama derecha más bloqueo de primer grado. Bloqueo completo de rama izquierda nuevo o indeterminado. Taquicardia ventricular incesante, es decir, una que se trata y vuelve a aparecer, ¿no? Hay que tratar con un antiarrítmico para que desaparezca la taquicardia ventricular y a veces desencadenamos bloqueo de completo. Entonces el marcapaso es la indicación. Y pausas de más de 3 segundos sin respuesta a la atropina cuando hay bradicardia o pausas sinusales. Esas son las indicaciones de marcapasos durante el infarto agudo de miocardio. Ahora, esto es todo relacionado con las complicaciones eléctricas, ¿no? Las arritmias fundamentalmente, y la indicación de marcapaso durante el infarto agudo de miocardio. Lo que tienen que tener bien presente, bueno, que el bloqueo de completo, sin duda, es la indicación de marcapaso, bradiarritmia sintomática que no responda al tratamiento en una indicación de marcapaso, bloqueo bifasciculares en una indicación de marcapaso. Hay 4 o 5 indicaciones que tienen que acordarse siempre porque son clave, digamos, ¿no? Ahora vamos a pasar a las complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca ligada al infarto. Bueno, del 15 al 20% de los infartos, ¿no?, se internan en insuficiencia cardíaca, 7% en shock cardiogénico fundamentalmente. Bueno, durante el primer mes la mortalidad del 5 al 15%, ¿no? Y la mitad de los que se mueren son los que tienen insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el fallo de bomba, o sea que la insuficiencia cardíaca es la causa líder de mortalidad precoz y morbimortalidad
post-alta. Las primeras 24 horas temprano se mueren por arritmia. Después del alta, en forma temprana, por insuficiencia cardíaca. Bueno, también se mueren por arritmia, sin duda, ¿no? La insuficiencia cardíaca ligada al infarto, tenemos un sustrato anatómico, ¿no? El miocardio, infarto transmural anterior extenso, infarto transmural anterior extenso, la dilatación produce reflujo valvular, ¿no? Sería una insuficiencia valvular funcional, y después obviamente que la lesión de múltiples vasos, o la del sedente anterior, ¿no? Que se tiene con una obstrucción total o más del 80%, ¿no? De la circulación coronaria, produce dilatación y disfunción isquémica, disfunción muscular isquémica. Y bueno, la fisiopatología, el flujo coronario, bueno, el desarrollo de circulación colateral, esto es clave al momento de evitar las complicaciones o de que la complicación aparezca o no, si no tiene circulación colateral. Y este es el concepto de miocardio atontado o hibernado. Fundamentalmente, algunas personas tienen insuficiencia cardíaca, tienen corazones grandes, dentro de los cuales la fracción de eyección es de menos del 30%. Y nosotros le hacemos el estudio del eco y vemos no tiene alteraciones severas en las válvulas. Entonces, con o sin antecedentes, en general tiene antecedentes de hipertensión arterial estadio 1 o 2, dislipemia que no sabemos, de tabaquismo que a veces fumé una época, después no fumé. Entonces, uno de los estudios para diagnosticar la causa de la insuficiencia cardíaca es estudiar lo que se llama estudio de perfusión miocárdica, con talio o con tecnesio. El estudio de perfusión, y después se le pide viabilidad miocárdica, estudio de viabilidad miocárdica. ¿Qué es lo que vemos en el estudio de la viabilidad miocárdica? Nosotros primero, en el primer pasaje del talio, no se ve lo que tiñe y hay partes que no tiñen. Entonces, como no tiñe esa parte, significa que no hay perfusión en esa zona. ¿Esa es la cámara gamma, doctor? Esa es la cámara gamma. Después de las 12 horas o a las 24 horas, se le vuelve a mirar de vuelta con el aparato y resulta que las regiones donde antes no tiñó, ahora tiñen. ¿Sí? Si tiñe, ¿qué pasa? Significa que hay una obstrucción en una arteria coronaria que pasa muy lento, muy poco flujo hacia esa región, pero que el miocardio, pero que pasa algo, y lo que pasa alcanza para mantener la viabilidad, para mantener la célula miocárdica viva, pero no le da la fuerza para contraerse. Entonces, coronariografía, vemos el territorio que está afectado, si es correspondiente a la zona donde se ve en la cámara gamma, resulta que hay una obstrucción del 80% de la primera diagonal. Y pues se puede llegar con un stent, ahora se puede llegar con los catéteres o si no, hacer puentes. Y resulta que revascularizamos esa zona y a los 6 meses cambia la condición de insuficiencia cardíaca, cambia la clase funcional, mejora la clase funcional, es decir, es el miocardio hibernado. ¿Está? El que está vivo pero no funciona. Y se puede demostrar de esa forma. Y el miocardio atontado es aquel, por ejemplo, se obstruye la arteria, la coronaria, la circunfleja, por ejemplo, ¿no? Tercio medio de la circunfleja. Y vamos a tener un infarto anterior extenso o anterolateral, ¿no? Y resulta que de las primeras 4 horas le colocamos un fibrinolítico y resulta que se reperfunde. Ese miocardio por algunos días y por algún tiempo está vivo pero funciona mal. ¿Por qué? Porque está atontado, ese es el concepto, y después asume su funcionalidad normal. Es decir, el miocardio hibernado es aquel miocardio que
tiene un flujo sanguíneo mínimo que le alcanza para mantener la viabilidad miocárdica, pero no la función miocárdica, y está relacionado con las coronariopatías crónicas. El que está relacionado con la obstrucción aguda es el atontado, la obstrucción aguda reperfundida. ¿Queda claro? ¿Fui claro? Sí, doctor. Bueno, gracias por entender, porque ni yo me entendí lo que dije. No, se entendió, sí. Espero que después me expliquen o sepan explicar. Espero que después sepan explicar el concepto miocardio atontado y verdad, ¿no? ¿Le puedo consultar, profesor, algo? ¿Se escucha? Sí, escucho bien, por suerte, ahora sí. Sí. Bueno, el hibernado, entonces, nosotros podemos reperfundir, ¿no? ¿Y se salva el miocardio o el miocardio ya no vuelve a la normalidad, digamos? Vos sabés que en general más del 60-70%, según algunas series, recuperan funcionalidad. Entiendo, muchas gracias. Bueno, ahora hablando de disfunción diastólica, bueno, esto es fundamentalmente cuando hay isquemia residual, ¿no? O mucha sobrecarga, o por edema de miofibrilla, también puede ser una de las fisiopatologías, digamos, ¿no? de que produzca insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, disfunción, bueno, por hipoquinesia, disquinesia, disminuye la fracción de eyección, y factores agravantes, bueno, la reclusión, la isquemia, posinfarto, las arritmias, ¿no? Pueden formar parte de las complicaciones, ¿no? Bueno, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, la necrosis o la isquemia produce disfunción, que puede ser, siempre hay disfunción diastólica, es un trastorno de relajación, y trastorno de función sistólica, o sea, de contractilidad, disminuye la complacencia, aumenta las presiones retrógradas, disminuye la fracción de eyección, aumenta el volumen y las presiones retrógradas, por supuesto. Esto aumenta la presión de fin de diástole, disminuye el gasto cardíaco, y son factores para que se produzcan congestión y bajo gasto. Bueno, la evaluación clínica, bueno, fundamentalmente todos los pacientes con infarto agudo de miocardio, en la evolución, estado de conciencia, el paciente debería estar lúcido. Si tiene cierto grado de síndrome confusional, hay que evaluar la causa, ¿no? Fundamentalmente puede ser bajo gasto, bajo volumen minuto, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, frecuencia cardíaca, todos deberían tener frecuencia cardíaca por arriba de 100, los que tienen insuficiencia cardíaca, y aún si no están tratados con más razón, y la tensión arterial. La tensión arterial puede ser variable. En un paciente con insuficiencia cardíaca, la presión puede estar normal, puede estar aumentada, puede estar baja. Cualquiera, y baja puede ser con shock o sin shock. Así que eso después, más adelante, vamos a discutir. Bueno, por supuesto que el volumen, digamos, el gasto cardíaco, uno sabe bien si tiene bajo gasto o no por el volumen urinario, el ritmo cardíaco, el trastorno de ritmo no, si tiene. Y por supuesto que tenemos que ir a buscar tercer ruido, cuarto, ritmo de galope, ¿no? Y soplos orales en el pulmón, que hablan de las congestiones fundamentalmente y de los trastornos de contractilidad, los galopes. Fundamentalmente nosotros tenemos dos formas de hacer una valoración en el paciente con infarto agudo de miocardio. Una de ellas, bueno, una valoración hemodinámica. Se utilizan los criterios de Forrester, ahora vamos a mirar, ¿sí? Y algunos estudios complementarios. En la actualidad, el ecocardiograma Doppler, ¿no? Es lo que yo diría que es clave en el manejo de los pacientes, en la actualidad, los pacientes con síndrome coronario agudo, y los estudios de perfusión con TACI o con TECNES. Y tenemos los distintos síndromes clínicos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que eso ustedes ya lo conocen. Así que vamos a hablar de la clasificación hemodinámica de Kilby-Kimball y la de Forrester. Esta es la de Kilby-Kimball, es eminentemente clínico, y nosotros lo presentamos al paciente. Nosotros antiguamente tenemos un paciente que evolucionó en las primeras 24 horas, está evolucionando en las primeras 24 horas en infarto de miocardio, ingresa con un Kilby-Kimball 2. ¿Qué significa Kilby-Kimball 2? Y que le escuchamos estertores en las bases hasta campo medio. Y ya estamos diciendo, y este tiene una mortalidad que es distinta a este, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, Kilby-Kimball 3 tiene por arriba del 50% y está en edema agudo de pulmón.
Imagínense, ya por el edema agudo de pulmón ya tiene otra mortalidad y además es evolucionar un infarto o miocardio. Y el Kilby-Kimball 4 es el que está en shock cardiogénico. ¿Sí? Una forma clínica de presentar, digamos, al paciente, y de paso ya sabemos cuál va a ser, digamos, sabemos que está comprometido, el grado de compromiso y el pronóstico. Y después tenemos la clasificación de Forrester. ¿Sí? La clasificación de Forrester, que esto sí, necesitamos el monitoreo invasivo. ¿Cuál es el monitoreo invasivo? ¿Qué le parece a ustedes que tenemos que monitorear para medir estos parámetros? Un La presión en... Sangrado central. Catéter de Schwann-Ganz tenemos que colocar para medir la presión capilar pulmonar, ¿no? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos en la clasificación de Forrester, ¿no? El grupo 1, hemodinámicamente normal. Fíjense ustedes cuando hablábamos de shock, ¿se acuerdan que habíamos hablado en una época? ¿Qué significa hemodinámicamente normal? Que tiene la presión enclavada en la pulmonar menos de 18 y el índice cardíaco más de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Este hemodinámicamente normal está cursando un infarto, pero evidentemente la magnitud de la necrosis no alcanza para producir disfunción. ¿Queda claro? ¿Estamos hasta acá? Congestión pulmonar. Tiene la presión capilar pulmonar por arriba de 18, claro, todo lo que tenga que ver con aumento en otro trastorno en la relajación, el fallo diastólico va a hacer que aumente las presiones para atrás, ¿no es cierto? Pero todavía, fíjense ustedes, tiene un buen índice cardíaco, ¿no? Es decir, hay isquemia, significa que el área de isquemia es un poco más grande y no le permite relajar bien. El 3, el grado 3, ya tiene hipoperfusión periférica, pero tiene presión capilar pulmonar por debajo. Y después tenemos que es de agudo de pulmón con shock cardiogénico, ¿no? Que presión capilar pulmonar por arriba de 18, índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Entonces el 1, dinámicamente normal, tiene la presión capilar 18 y Recording in progress. Gasto cardíaco por arriba de 2.2. Causa disminución de la compliance, ya habíamos dicho, incidencia, 50% de los infartos, disnea, desde el punto de vista clínico tiene disnea, puede tener, Rales, casi seguro que tiene, puede tener cierto grado de hipoxemia o puede aparecer en algunas circunstancias un soplo mitral, un soplo sistólico mitral, ¿no? De insuficiencia mitral. Pronóstico, bajo a moderado riesgo. Todavía el que tiene un trastorno, fundamentalmente, el que tiene un trastorno de compliance, de complacencia, todavía. Terapéutica, como se trata nitrito y diurético de ACE, hay que tratar de disminuir la congestión pulmonar. Después tenemos el otro, el edema agudo de pulmón sin shock asociado, ¿no? El Kilby-Kimball 3 o el Forrester 2, el Kilby-Kimball 3, se acuerdan, tenía edema agudo de pulmón, y el Kilby-Kimball 4 era el shock cardiogénico, ¿no? El origen, bueno, infarto extenso, infarto con lesión de múltiples vasos, o infarto con áreas necróticas contiguas en pacientes ancianos, ¿no? O lo que tengan, estenosis aórtica o insuficiencia mitral aguda, tienen este cuadro, la incidencia es 10-15% de los infartos. El cuadro clínico, bueno, tienen clínica de edema agudo de pulmón. Pronóstico, tiene una mortalidad alrededor del 50%, bueno, fundamentalmente los diagnósticos diferenciales,
el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, que puede ser, ¿no? Neumonía de la comunidad severa. El problema es que, estando en este contexto, no vamos a pensar que tiene una neumonía severa, aunque a veces las neumonías por estáfilos son explosivas. De todas formas, tenemos que estar alerta. Las crisis de asma, el manejo, oxigenación con máscara, bueno, o ARM no invasiva o invasiva, reducir la presión capilar pulmonar con nitritos, morfina, diuréticos. A veces los torniquetes se hacían antiguamente, y si estamos en un lugar donde no tenemos drogas, se puede hacer, controlar la TA, nitroprusiato, inotrópico y el balón de contrapulsación aórtica, que ya habíamos hablado cómo se maneja el shock cardiogénico. Bueno, el balón es como puente a tratar de reperfundir la zona necrosada. Bueno, ¿qué es el shock cardiogénico? El shock es una severa hipoperfusión. Acuérdense, por concepto de shock, es una hipoperfusión sistémica, una hipoperfusión tisular. A pesar de la asistencia de un adecuado volumen intravascular, esto sabíamos por la presión capilar pulmonar o la presión venosa central, es decir, hay hipotensión con trastorno en la perfusión sistémica, teniendo un volumen intravascular adecuado. Eso sabemos por una precarga adecuada, sabemos por las presiones de llenado. Producido, bueno, por una severa disfunción cardíaca con, esto es lo clave, índice cardíaco bajo. Eso es lo primero. ¿Qué significa índice cardíaco bajo? Es volumen minuto sobre superficie corporal, por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Bueno, el shock se define como un estado fisiopatológico caracterizado por una reducción grave de la perfusión sistémica con disminución de la oferta de oxígeno al tejido. Este es el mismo concepto que habíamos hablado cuando hablamos de shock. Shock cardiogénico asociado de nuevo de pulmón, Kilby-Kimball 4, Forrester 4, origen necrosis de más del 40% del miocardio asociado, ¿no? Bueno, por supuesto que también se puede asociar a músculo hibernado, a infarto de múltiples vasos, en pacientes ancianos, en los que tienen infarto y se expanden o se reinfartan o se extienden. La incidencia es día 15%, bueno, por supuesto que esto cada vez vemos menos. Las complicaciones del infarto, salvo las complicaciones eléctricas, que sí se ven bastante, las complicaciones mecánicas, vemos cada vez menos con la reperfusión temprana. Bueno, pronóstico 44% de mortalidad en el primer día, 80%, ¿no?, intrahospitalaria. Si logramos en el infarto o miocardio una reperfusión precoz o una TC precoz, reduce la mortalidad a menos del 30%. Bueno, el cuadro clínico, dolor torácico recurrente, aparición brusca de soplos, galopes, ¿no?, ruidos disminuidos, frotes, arritmia y signos de bajo gasto cardíaco. Ya habíamos visto cuáles eran todas las causas de shock cardiogénico, por lo menos la hemodinamia del shock cardiogénico en el contexto de cuando hablamos de shock. Shock cardiogénico asociado, bueno, marcadores de riesgo, infarto previo. Es decir, si tuvo un infarto y ahora tiene un infarto, tiene más riesgo de tener shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca o complicaciones mecánicas. En los pacientes ancianos, los que tienen diabetes, los que tienen arritmia, los que tienen bloqueo de rama con, bueno, ya habíamos visto esto, bloqueo de rama con el bloqueo anterior, cuando hay compromiso de la DA o de tronco, de la coronaria izquierda, por ejemplo, o afectación de múltiples vasos. El manejo es medidas generales: calmar el dolor, oxigenación medio interno, tratar, terapia de sostén, estabilización, inotrópicos, vasopresores, balón de contrapulsación. Este es un resumencito de cómo se maneja. Bueno, después, por supuesto que métodos auxiliares de diagnóstico, el eco, el Doppler fundamentalmente, y a partir de ahí nosotros vemos la parte hemodinámica, si el fallo es por infarto, ¿no?, coronariografía, y ATC, y revascularización, y si es por una complicación mecánica, cirugía. Una complicación mecánica, por ejemplo, una insuficiencia, una ruptura del músculo papilar, una insuficiencia del músculo, perdón, una insuficiencia valvular aguda, una ruptura valvular, una ruptura de tabique, por ejemplo, que produce el shock cardiogénico y edema agudo pulmonar. Shock cardiogénico con éstasis periférica sin congestión pulmonar, Forrester 3, origen infarto del ventrículo derecho. Puede tener taponamiento o embolia de pulmón. Bueno, acá, desde el punto de vista clínico, siempre tenemos que pensar que puede tener esto
para buscar causa y diagnosticar. LST de más de 1 milímetro, el de 2, de 3, y LST de 1 milímetro, el de 1, ABL. Y en B4R, compromiso del ventrículo derecho, ¿no? En B4R más de 0,5 milímetros, supradesnivel, significa que hay infarto del ventrículo derecho. Puede aparecer un tercer y un cuarto ruido también del lado derecho, o puede haber compromiso con onda Q o supradesnivel en B3R y B4R, o los bloqueos auriculoventriculares en segundo y tercer grado. Esto es compromiso de coronaria derecha, fundamentalmente, coronaria derecha, tronco coronaria derecha, con mucho compromiso del ventrículo derecho, y siempre acuérdense ustedes que la mayoría de las veces la coronaria que domina la coronaria izquierda, ¿no? La descendente posterior, irriga también parte del ventrículo derecho. Entonces siempre que hay compromiso de la cara inferior y la cara anterior, puede haber compromiso del ventrículo derecho. Y esto es lo que nos da shock cardiogénico sin éstasis periférica. Bueno, balón de contrapuntación aórtico, ¿no? Disminuye la poscarga sistémica, ¿no? Eso es lo que le alivia al ventrículo. Aumenta la presión aórtica diastólica, y si aumenta la presión aórtica diastólica, mejora el flujo coronario. Y es otra de las causas por las cuales también se utiliza el balón de contrapuntación. Reduce la demanda miocárdica de oxígeno y mejora la perfusión orgánica y la perfusión coronaria. Estos son los efectos del balón de contrapulsación, y esto es siempre como puente a terminar el tratamiento con bypass o con ATC de rescate o secundario. Las indicaciones: shock cardiogénico que no revierte rápidamente, ¿no? Más dudosa ante la inestabilidad hemodinámica sin shock. Regurgitación mitral aguda, acuérdense las indicaciones del balón de contrapulsación. Isquemia miocárdica refractaria, acuérdense, regurgitación mitral aguda. ¿Qué produce esto? Edema agudo de pulmón y shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. Isquemia miocárdica refractaria significa que no podemos mejorar la perfusión miocárdica y hay una disfunción, por supuesto, hasta estudiar y resolver la causa. Y después las arritmias ventriculares refractarias, que también es para, digamos, buscar el sustrato rítmico y mejorar la perfusión. Y después tenemos el shock cardiogénico tardío. Bueno, los marcadores de riesgo para esto son fundamentalmente la edad, la fracción de eyección por debajo de encima de 35%, y el valor de elevación de las enzimas durante las primeras 24-48 horas. No es lo mismo que una CPK suba a 1500, 2000, que la CPK se vaya a 3504. Significa que la masa miocárdica infartada es mayor o se infartó más miocardio, más superficie, por lo tanto, más probablemente tenga fallo de bomba o shock después. El pronóstico de una mortalidad 15 veces más elevada que los que no sufren esta complicación. Las complicaciones asociadas, bueno, extensión del infarto, trastorno de conducción intraventricular, insuficiencia cardíaca, bueno, puede tener paros sinusales o paro cardíaco por otra causa, arritmia, ruptura del septum, ¿sí? O insuficiencia mitral. Bueno, por supuesto que estos pacientes todo hay que estabilizarlo, como ustedes ya tienen idea, y buscar la reperfusión con ATC directa, ¿no? O revascularización a través de puentes. Bueno, esto es un repasito de todo lo que habíamos hablado cuando hablamos de shock, ¿no? Y shock cardiogénico. Constituye el último escalón de gravedad de la insuficiencia cardíaca, siendo sus principales características: gasto cardíaco por debajo de 2.2 litros por metro, 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal, resistencia periférica elevada, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Hipoxia tisular, ¿no? Disfunción de órganos vitales, diferencia arteriovenosa de oxígeno más de 5.5 miligramos de decilitro, acidosis láctica, ¿no? Frialdad de piel, consudoración fría, cianosis periférica junto a livideces. Bueno, esto todo tiene relacionado con el bajo gas, con la pobre perfusión. La tensión arterial por debajo de 80-90 milímetros de mercurio, mantenida durante al menos 30 minutos, o descenso por debajo del 30% en los que son habitualmente hipertensos, ¿no? Define
por tensión arterial define shock. La oliguria, que habla del gasto cardíaco disminuido o de una pobre perfusión, menos de 20 mililitros hora o menos de 0,5 mililitros kilo hora, ¿no? Depresión, alteración del sensorio y disfunción ventricular izquierda. Las complicaciones mecánicas, entonces, de las que fundamentalmente habíamos visto, corresponden al 15 al 30% de los óbitos durante el infarto agudo de miocardio, ¿no? Y están más expuestos los que tienen ausencia de circulación coronaria, los ancianos, las mujeres, la hipertensión arterial, los infartos ventriculares y los que tienen compromiso hemodinámico, ¿no? Aparecen en la primera semana posterior al infarto. O sea, las complicaciones mecánicas aparecen en la primera semana después del infarto, ¿no? Bueno, de estos óbitos, el 85% corresponde a la ruptura de pared libre, el 10% a ruptura del septum y el 5% a disfunción del músculo o ruptura del músculo papilar. Complicaciones mecánicas, tenemos infarto, la ruptura cardíaca en los infartos anteriores, ruptura de pared libre, infarto lateral, acuérdense, ¿sí? Sin duda, ruptura del músculo papilar, infarto inferodorsal, ruptura del tabique, 60% en los infartos anteriores, 40% en los inferiores, es decir, la ruptura del tabique en los infartos anteriores es más frecuente, ¿no? Puede haber insuficiencia mitral grave, produce shock cardiogénico de nuevo pulmón, o los aneurismas ventricular izquierdo, 90% en el infarto anterior y 10% en el infarto inferior. La ruptura de pared libre, ¿cómo nosotros podemos sospechar o diagnosticar? Bueno, una complicación la primera semana, puede ser precoz, ¿no? Cara lateral del ventrículo izquierdo, en la periferia del área infartada, ¿no? Hay necrosis transmural sin circulación colateral, o cuando se demora en dar fibrinolítico. La evolución aguda fundamentalmente puede ser, o en algunas circunstancias subaguda. Cuando es aguda, hay shock y taponamiento brusco, es decir, shock obstructivo. Acuérdense ustedes del signo de Dresner, acuérdense de la ingurgitación yugular, acuérdense ustedes del bajo gasto cardíaco, el apagamiento de los ruidos cardíacos, el electrocardiograma tiene alternancia eléctrica, ¿no? Por supuesto que forma parte de los elementos clínicos, después buscaremos con otras cosas, ¿no? Y puede haber un pseudoaneurisma. Y en las complicaciones subagudas se instalan en 2 o 3 o 4 días, cuando el trayecto de ruptura es anfractuoso y es largo, puede haber pseudoaneurisma, bueno, son más beneficiados. Estos se pueden beneficiar con la cirugía porque podemos ir sospechándolo. El diagnóstico, bueno, paciente con marcadores de riesgo que desarrollan shock, ¿no? Sobre todo los infartos de cara lateral hay que tener en cuenta, shock y taponamiento, sospechar en los pacientes que tienen algo posinfarto, signo de bajo gasto y taponamiento, bueno, y bradiarritmia que obtiene disociación electromecánica, lo que le llamábamos antes disociación electromecánica, que actualmente se llama actividad eléctrica sin pulso, o disociación auriculoventricular bloqueada. Bueno, ruptura de la pared libre, en el eco es muy sensible y específico, se ve, digamos, la conducta, reposición del volumen inotrópico, bueno, hay que tratar de hacer una pericardiocentesis y traslado a cirugía para resolver el problema. La comunicación interventricular también aparece en la primera semana, ¿no? Es la que llega a cirugía, la que más llega a cirugía, su incidencia es de 1 a 3%, responde, ¿no? Responsable del 5% de la muerte perinfarto, disminuyó luego de la repercusión precoz, ¿no? Esto es lo que se está viendo poco. Complicación precoz en el segundo o tercer día, más común en las lesiones, bueno, más común en lesión de único vaso y escasa circulación coronaria. Todas estas complicaciones son los que tienen poca circulación coronaria, o personas jóvenes, ¿sí? O personas ancianas que nunca han hecho actividad física, asociado a infarto inferior y ventrículo derecho. Bueno, genera un shunt de derecha a izquierda y sus consecuencias, ¿no? Clínica, dolor, deterioro hemodinámico biventricular
y soplo sistólico intenso mesocárdico, que no tenía antes, obviamente, ¿no? Debe descartarse enfermedad aórtica, insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide. Por supuesto, el tratamiento, si es posible estabilizar y cirugía en menos de 3 semanas, bueno, y si no, balón de contrapulsación y preparar para la cirugía. La insuficiencia mitral aguda, pueden participar, bueno, el anillo, dilatación, las valvas, ¿no? Cuerda, ruptura de cuerda, músculo papilar, disfunción o ruptura, ¿no? El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda pueden participar en la insuficiencia mitral aguda. La fisiopatología, bueno, disfunción de músculo papilar, ruptura del músculo papilar o ruptura de cuerda. El diagnóstico, por eco, transesofágico, si no se puede ver bien con el transtorácico, ¿no? Y tiene una sensibilidad, una especificidad del 100%, se ve y es por eso. Bueno, el manejo de esto es reducción de la poscarga, bajar la tensión arterial, sería eso, ¿no? Bajar la poscarga para disminuir la regurgitación, ATC o quirúrgico según corresponda. Si es disfunción isquémica del músculo papilar, digamos con angioplastía transluminal percutánea ya es suficiente, o cirugía según corresponda, así es una ruptura de cuerda tendinosa u otra causa. Después tenemos la isquemia postinfarto, que pueden ser reoclusión o reinfarto, esas son las famosas angina postinfarto, responsable del fallo de bomba en pacientes subagudos. La definición es una isquemia en reposo o esfuerzo que se presenta desde las primeras horas luego de haberse estabilizado el cuadro, ¿sí? Hasta el mes inclusive. Significado: miocardio adicional en peligro, de reinfarto o extensión. Es un paciente de alto riesgo, que ustedes habrán hablado con el doctor Vera de la PIAM, ¿no? Angina postinfarto sería esto, ¿no? La incidencia 23-60%, espontánea provocada. ¿Qué característica tiene? Son las del infarto de alto riesgo. Bueno, persistencia de síntomas de isquemia, infarto, isquemia extensa, isquemia recurrente, historia de infarto o bypass coronario, o PTCA, o realización de PTCA previa, y disminución y disfunción ventricular izquierda. Estos pacientes todos tienen riesgo de tener una isquemia postinfarto. La isquemia precoz posinfarto, que puede ser por reclusión, desde el punto de vista de la fisiopatología, tenemos una lesión suboclusiva, post-reperfusión, ¿no? Después del fibrinolítico, o IAM-NOQ, estos son los que suelen hacer más, y suelen ser los que tienen más mortalidad si no se resuelve la isquemia o la circulación coronaria. Las placas inestables, ¿no? Bueno, por supuesto que cuando hay un estado protrombótico, aumento de la agregación plaquetaria o vasospasmo, una de las causas de que persistan los síntomas isquémicos, es decir, el ángulo, el dolor, y a partir de ahí la isquemia postinfarto. Desde el punto de vista clínico, dolor espontáneo, con o sin cambio en el electrocardiograma. Esto es lo que siempre es lo que más nos complica la vida en la interpretación de estos pacientes. Porque dolor de pecho y no tiene cambio. Ah, no, tu electro está bien. Eso no descarta que está evolucionando un síndrome coronario agudo sin ST. Puede ser una angina inestable, puede ser de bajo riesgo, de mediano o de alto riesgo, o puede ser un infarto NOQ. Es más, le mandamos a la casa en la vereda del hospital o del consultorio, se cae muerto que hacen la fibrilación ventricular. Entonces, tenemos que fundamentalmente evaluar factores de riesgo, ¿sí? Y el antecedente de angina típica previa, y ahora tiene un cambio, un dolor que es parecido pero no tiene cambio, eso tenemos que jerarquizar. Entonces, dolor espontáneo, bueno, con o sin cambio. Fallo de bomba, bueno, sí, con el dolor aparecen rales, cuarto ruido, taquicardia, la aparición de arritmia, la disfunción del músculo papilar o isquemia, ¿no? O insuficiencia mitral, perdón. Y el diagnóstico diferencial en estos pacientes con dolor de pecho inmediatamente o después de las 24 horas de infarto, bueno, la pericarditis, ¿no? El valor pronóstico indica alto riesgo de mortalidad, ¿no? Fíjense ustedes, 25% a los 3 meses y hasta 56%
en los 6 meses si no resolvemos la isquemia. El diagnóstico, bueno, de la isquemia precoz, ¿no? La ergometría, mayor predictor de eventos futuros. Bueno, si hay isquemia de electrocardiograma. Si estamos cursando una angina inestable, no podemos hacer esto. Si interpretamos que el paciente está en un evento agudo, tiene contraindicada la cirugía. Si hay que estabilizarlo en las primeras 24 48 horas y después una mini prueba ergométrica y se evalúa. Pero durante el evento agudo, no. Por supuesto que un ventriculograma, viendo la fracción de eyección y viendo la reserva coronaria, ¿no? Perfusión con talio, defecto de perfusión con captación pulmonar. Bueno, cuando hay defecto de perfusión con captación pulmonar significa que hay fallo de bomba. Y en el Holter detectar isquemia silente o otras alternativas. Vemos los pacientes de alto riesgo, los que tienen angor previo, los que están reperfundidos con fibrinolíticos fundamentalmente, porque siempre lo que nosotros hacemos es lisar el coágulo. La placa queda y no sabemos si la placa obstruía el 30%, el 80% o el 20%. Entonces, después de la fibrinolisis, después de reperfundir, hay que mandar a una coronariografía para ver si tiene el 80% o más del 75%, tiene que revascularizarse. Bueno, el infarto no Q, persistencia del dolor o, digamos, persistencia del dolor o del supradesnivel del ST, fundamentalmente, y la clase funcional 2-3 o de ángulo de insuficiencia renal. El tratamiento, antiagregación, anticoagulación, cinecoronariografía y resolver la isquemia, ¿no? En todo lo que tenga que ver con isquemia residual o evento isquémico, ¿sí? Lo que hay que hacer es resolver la isquemia, es decir, con angioplastia o revascularización por puente. Vamos a hablar 2 minutos del compromiso pericárdico en el infarto, ¿no? Pericarditis fibrinosa o espitenoscárdica. Puede haber taponamiento pericárdico, derrame pericárdico, pericarditis efusiva, pericarditis recurrente o síndrome postmiocárdico de Dressler, ¿no? Y después tenemos la pericarditis cicatrizal fibrosa. Todo eso puede aparecer. Lo más frecuentemente visto es la pericarditis espitenoscárdica. Aparece en una complicación precoz, en la primera semana, entre el segundo y el cuarto día. Acuérdense, durante la internación todavía, ¿sí? Aparecen infartos transmurales de localización anterior o infartos extensos fundamentalmente, o cuando hay compromiso del ventrículo derecho. Es más frecuente en hombres, 4-1 respecto a mujeres. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Por dolor retroesternal. Acuérdense ustedes que la angina posinfarto, la angina temprana, tiene dolor torácico retroesternal. ¿Cuál sería la diferencia? Que este dolor tiene características de ser dolor serocítico, es decir, empeora con la respiración, con la tos, o con algunos cambios de postura, o desaparece el dolor con algunos cambios de postura. Pero además se debe ocultar el frote pericárdico. ¿Está? Que también el frote pericárdico aparece y desaparece. Con el tratamiento, aspirina o ibuprofeno, aspirina fundamentalmente a alta dosis. Después tenemos el síndrome de Dressler o postinfarto, esta aparición más tardía, después de la segunda semana hasta los 3 meses, ¿sí? Síndrome de Dressler, tiene una evolución tórpida y es prolongado, habitualmente es una respuesta inmunológica de agresión hacia el miocardio, produce una afectación sistémica, hay malestar general, fiebre, puede haber taquicardia, puede haber compromiso pleural, inclusive en algunas circunstancias. El electrocardiograma se ve las alteraciones de la pericarditis, acuérdense la elevación del ST en casi todas las derivaciones, ¿sí? El ST en bandera que le dice, y en el ecocardio se puede ver líquido en la cavidad pericárdica, mayor o menor grado. El diagnóstico diferencial, bueno, con la pericarditis espitenocárdica, puede ser un infarto, que puede ser reextensión o reinfarto, embolia de pulmón o neumonía, fiebre, dolor pericárdico, malestar general, frote pericárdico, aparece el tratamiento, aspirina 2 a 4 gramos día, y en algunas circunstancias hasta se utiliza como una enfermedad autoinmune
Destisona, ¿no? Prednisona 60 miligramos día. Bueno, rápidamente vamos a ver esto acá. Fíjense ustedes, las arritmias pueden ser taquicardia sinusal común, asociada al tono simpático, insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial 8. La FA, 15% de infarto, pueden ser, aparece más en ancianos, un infarto anterior extenso, y puede haber bloqueo AV completo. Extrasístole ventriculares, bueno, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, la insuficiencia cardíaca, la hipoxemia, ¿no? Beta bloqueante, acuérdense cuando hablábamos de arritmia, beta bloqueante en el contexto de una arritmia ventricular y isquemia, el beta bloqueante es el mejor antiarrítmico. Ritmo idioventricular las primeras 24 horas suele expresar repercusión en algunas circunstancias. Bueno, la taquicardia ventricular, vamos a ver si tenemos algunos electros. RR irregular, bueno, con onda F. Esto es una fibrilación auricular, ¿ya? Habitualmente va a ir solo esta parte para que ustedes interpreten y no va a ir con esto, ¿no es cierto?, para la interpretación en el examen. ¿Quién me hace el diagnóstico de lo que ven en este electrocardiograma? Nada, no quiero mucho verso. Fíjense ustedes, onda PQRS ancho en D1, en ABL, y B4, B5 y B5 y B6. Y S profunda y ancha en B1 y B2. Este es un bloqueo rama izquierda con un ritmo sinusal. Y acá que vemos, 1, 2, 3, R, L, F, B1. Una taquiarritmia, un QRS angosto con RR regular, y se ve la onda P o no. Si se ve la onda P, mira, voy a ir a algo raro. Taquiarritmia, un QRS angosto con RR regular. ¿Sí? Esto puede ser tranquilamente una taquicardia paroxística. ¿Y esto? 1, 2, 3, R, L, F. Miren ustedes esto. Una onda P no se conduce. QRS, QRS, QRS. Acá hay una onda P, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Qué ven ustedes en esto? Voy a anotar el nombre y el apellido. Si me hacen diagnóstico, ya prueba la era. Mobitz. Un bloqueo AV. Dijeron dos juntas, así que, y no bien, porque uno dijo bloqueo AB y el otro dijo un móvil. El que dijo bloqueo AB tiene la mitad del 4, y el que dijo móvil tiene la mitad del 4. ¿Qué bloqueo AB? ¿Completo? Bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Un móvil 1, móvil 2. Bloqueo AB de segundo grado, móvil 1. Sí, señor. Bueno, supra de nivel del ST de 2 de 3. Pero ¿por qué Mobitz no se ve dónde el fenómeno de Beckenbach? Acá, mira. PR, mirá este PR más largo, este PR más largo, este PR más largo y esta P se bloquea. Sí, ahora se ve. Gracias, profe. Ese es el buen teórico. Bueno, esta es la famosa taquicardia ventricular helicoidal o torsión de punta. ¿Vieron? Bueno. Cuando ustedes ven un trazado electrocardiográfico así, ¿qué dicen? Que tiene una taquicardia ventricular. ¿Y esto qué tiene? Esto es una taquicardia con QRS ancho con intervalo RR irregular. Entonces esto es una fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda. ¿Y esto? Miren, 1, 2, 3.
No veo la onda P, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Una fibrilação atrial com bloqueio de rama esquerda, não? ¿Sí? Una fibrilación atrial con bloqueo de rama izquierda. No, fibrilación no. Fibrilación no, porque los RR son regulares. ¿Tiene morfología de bloqueo de rama izquierda? Sí tiene. Pero para mí esto... ¿Fláter auricular, profe? ¿Un ritmo? ¿Fláter auricular? No, tampoco. Un ritmo idioventricular. Con morfología de bloqueo de rama izquierda. Sí, pero usted me dice bloqueo de rama izquierda también. Esto, y acá, este está lindo. También, 1, 2, 3, RLS, supradesnivel del ST en la cara inferior. Fíjense ustedes ahí. Y tiene morfología de bloqueo de rama. ¿De rama? Izquierda. Este se ve las ondas P. Fíjense ustedes, una onda P, una onda P, una onda P. Acá hay un, se suma. Uno. O sea que ahí, bloqueo AB completo, disociación auriculoventricular. Fíjense, ustedes miran, fíjense dónde cae la P, no tiene nada que ver con los ventrículos, cae ahí, la otra ahí, la otra ahí, ¿no? Bueno. Creo que terminamos acá. ¿Qué vemos acá? Fíjense, es toda una taquiarritmia con QRS angosto, con RR regular, y tiene alteraciones. Muchas veces la persona viene con un dolor de pecho con esta arritmia. Y decimos, oh, tiene un síndrome coronario agudo. Le hacemos masaje del seno carotídeo, desaparece la arritmia, desaparecen las alteraciones y desaparece el dolor. No era un síndrome coronario agudo. Esto obraba como una prueba ergométrica, es decir, tenía 140 ETA, bueno, está aumentando los requerimientos miocárdicos de oxígeno, le bajamos, y no es primario el dolor de pecho, es secundario la arritmia. Entonces, sí, a lo mejor tiene una enfermedad coronaria, pero el diagnóstico es taquiarritmia con QRS angosto. Tratar la arritmia y después estudiarle por consultorio externo si tiene una enfermedad coronaria, lo más probable que tenga, ¿no? Y saber la severidad. Otro pacientito, evolucionando, fíjense ustedes, la onda P, ¿qué tiene este? Bloqueo AB completo. Así van a venir las tiras de ritmo para ver los trastornos de conducción. AB, ¿no? ¿Esto qué es? Una bigeminia extrasistólica ventricular monomórfica, ¿no? Latido normal o extrasistólico. Normal, extrasistólico. Normal, extrasistólico. Todo tiene la misma forma en la derivación, en la tira de ritmo. Y acá terminamos por hoy. Espero que les haya sido útil y hagan preguntas en la plataforma, temas que quieran repasar para el miércoles, vamos a repasar, y vamos a repasar electrocardiogramas que les voy a traer. ¿Alguna preguntita? Doctor, entonces la semana que viene tenemos un teórico más y la clase de repaso solamente. Un teórico más y la clase de repaso. Así, señora. Sí, señorita. Un teórico más y la clase de repaso. O la clase de repaso y un teórico. Capaz que sea así. Así que fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias. Chao. Buenas tardes.